¿Quieres saber cómo tienes que entrenar tu pectoral de manera correcta? Quédate en este vídeo que te lo enseño. Vamos a ello. Bueno, muchas gracias por estar por aquí, un placer tenerte en este vídeo. Te voy a dar la información de manera lo más detallada posible, concisa y al grano para que puedas sacarle el máximo partido. Eso sí, coge papel y coge lápiz. Vamos a empezar. Cuando tú quieres entrenar tu pectoral, tienes que tener en cuenta los siguientes movimientos que tiene que realizar tu cuerpo. Uno son empujes, otro son aducciones, es decir, cerrar nuestro cuerpo, cerrar nuestras manos, nuestros brazos, para poder así entrenar nuestro pectoral. Si nos ponemos exquisitos, tiene más funciones, rotación interna del hombro, etcétera, 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 ¿vale? Una rotación interna básicamente sería esto, rotar hacia adentro, interno, el hombro, ¿sí? Si nos quedamos con las otras dos, para hacerlo de manera sencilla, tenemos diferentes movimientos y por eso estoy enfatizando bien en esta palabra, para que ahora después, cuando te lo diga, lo puedas entender bien. Los movimientos que permite el pectoral, ya te los he comentado, puede ser un press de banca, es decir, un movimiento plano, un press de banca inclinado, un movimiento inclinado o un press de banca declinado, unas flexiones declinadas. Por el contrario, podemos hacer los ejercicios de la siguiente forma. Aquí, abducciones, cruce de poleas, polea alta, polea baja, contractora, máquina contractora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hacemos los propios ejercicios de pectoral, una de las cosas que ocurre cuando hacemos un empuje es que los hombros se nos adelantan. En vez de quedarnos aquí y empujar, los hombros se van hacia adelante. Esto es un error muy común y no tenemos que pensar simplemente en empujar como tal, sino tenemos que pensar en hacer una palanca. ¿Qué significa esto? Te lo explico por aquí. ¿Tienes esta máquina en tu gimnasio o similar? Permíteme que te dé algunas recomendaciones para que le puedas sacar un poquito más de partido. Básicamente lo que pensamos en hacer en este tipo de máquinas es en empujar desde las manos. Estamos en esta posición y empujamos sin más. Vamos a cambiar el prisma. Piensa en empujarte tú contra el banco y esta fuerza que tú estás generando, luego después la puedes aplicar en la propia máquina. Verás que con exactamente el mismo peso te cuesta mucho menos. Otra opción es que si la máquina no es lo suficientemente alta para ti, generes una altura. Yo en este caso me coloco el cubito, ¿vale?, de yoga, genero el mismo movimiento, hago fuerza contra el respaldo, ojo, no hacia arriba, hacia atrás, ¿vale? Y codo, mano y hombro lo más alineado posible, genero la fuerza y al final, tal y como te he comentado, el mismo movimiento te va a resultar mucho más sencillo. Pruébalo y me cuentas qué tal. Al final en el entrenamiento no se trata si levantas mucho peso o poco peso, se trata de que el peso que levantes, ya sea mucho o ya sea poco, que lo levantes con la mayor eficacia posible, gastando las menos energías posibles, generando la menor fatiga posible. Siempre intentando entrenar con la máxima intensidad posible. No sirve de nada que yo tenga mi cuerpo y pueda pisar bien los pies, apretar fuerte el glúteo y empujar mi cuerpo hacia atrás, tal y como he explicado en este pequeño vídeo, y yo simplemente centrarme en empujar y ya. Fíjate la diferencia que hay. Simplemente quiero que lo compruebes por ti mismo. Y también lo que pasa es en la otra opción que tenemos para trabajar nuestro pectoral, es decir, aducciones, pensamos muchas veces, ya sea en cruce de poleas, ¿vale? Esto ocurre mucho en cruce de poleas. Pensar en juntar aquí mucho las manos. Contractora, misma idea, pero estar en una máquina. Pensar en hacer este movimiento. Pero si tienes una cosa en cuenta, que es pensar en juntar los codos, la cosa va a cambiar. ¿Que no sabes lo que te digo? Pues mira este vídeo. Seguramente hayas hecho un montón de veces esta máquina, lo que se llama contractora o contractora inversa. En este caso te lo voy a enseñar para pectoral. Esta es una máquina matriz, así que dependiendo de tu movilidad de hombro y lo que puedas soportar, te recomiendo que lo pongas en el número 1 o en el número 4. Más o menos todas las máquinas son iguales en cierto modo. ¿Cuál es uno de los errores que suelo ver en este ejercicio? Cuando nosotros estamos haciendo el movimiento, simplemente estar apoyados y ya, apuntar con los codos hacia abajo y pensar un montón en juntar las manos, en hacer este gesto. Bien, vamos a cambiar la temática del movimiento y quiero que pruebes lo siguiente y luego después me cuentes. Retracción escapular. Los codos
no apuntan hacia abajo, esto es la clave de todo, sino que los codos apuntan hacia atrás. Aquí se está produciendo una rotación interna del hombro, lo que hace que nuestro pectoral se active aún más, porque una de las funciones del pectoral es hacer una rotación interna. Entonces, si nosotros apuntamos el codo hacia atrás, retracción escapular, leg drive, es decir, queremos cómo hacer este movimiento. Pisamos fuerte, nos anclamos y no pensamos en juntar las manos, sino pensamos en abrir todo lo que podamos los codos y en juntar todo lo que podamos los codos sin vencernos aquí hacia adentro, vamos a notar mucha diferencia a que si simplemente me quedo aquí, hago el gesto. Porque aquí tu pectoral se va a enterar, pero tu hombro es el que va a sufrir. Así que pruébalo de esta forma y me cuentas. Pero claro, para poder estar bien posicionados en los propios ejercicios, ya sea de empujes o ya sea de aducciones, necesito tener lo que se llama una retracción escapular. Y un error muy común cuando se hace esta retracción escapular es sacar pecho. Si yo saco pecho, arqueo lumbar. Compruébalo. Quédate aquí como estoy yo, sentado, ¿vale? Si yo saco pecho, por mucho que quiera evitarlo, mi lumbar se va a arquear. Si yo llevo los hombros atrás, ya he sacado pecho, pero mi lumbar sigue igual, ¿lo ves? Si no te sale este movimiento, puedes hacer un ejercicio que se llama cat camel, que no sabes lo que es. Aquí te dejo una mini explicación. Hay un movimiento que es necesario de realizar cuando estás haciendo un press de banca. Este movimiento se llama retracción de escapular. Va a hacer que tus hombros estén protegidos y puedas estar muy bien anclado para poder realizar el propio movimiento. Si no te sale esta retracción escapular, prueba a hacer este ejercicio. Se llama cat camel o se llama gato perro, gato vaca. En algunos sitios lo vas a ver de diferentes nombres. Básicamente sería empujar el suelo separando las escápulas y juntando las escápulas cuando vayas hacia abajo. Hazlo tantas veces como necesites para que aprendas el propio patrón de movimiento y luego después lo puedas aplicar en alguno de los ejercicios, en este caso, por ejemplo, en el press de banca. Dale caña. Y venga, como sé que te has quedado con ganas de ver el cruce de poleas, porque al final el cruce de poleas en polea, cruce de poleas neutro, polea alta y polea baja. Es un ejercicio muy común que se suele ver en los gimnasios. Pero me voy aquí, cierro, me pongo mucho peso, ahí siendo un macho alfa. ¿Y de qué te sirve? Vamos a bajar un poco el ego, vamos a hacer las cosas bien y vamos a hacer las cosas con control. No es que sea un purista de la técnica. La técnica es una de las cosas más importantes en los ejercicios. Si yo no controlo la técnica, no puedo hacer bien el ejercicio todo lo que me gustaría. Y a medida que vamos avanzando de peso, esa técnica se va a ir diversificando. Pero cuanto más pulida tenga la técnica, más me puedo permitir a futuro trampear, más me puedo permitir a futuro no estar tan pendiente de la técnica, porque ya intrínsecamente, ya mi cerebro y mi cuerpo sabe cómo hacer el movimiento. Así que cuando hagas cruce de poleas, ya sea alta, baja alta, media o baja, no te centres en hacer los mismos movimientos que te he comentado en la máquina contractora de pecho y piensa en, si yo tengo la polea alta, el agarre de la polea a la altura de mis ojos. Si yo hago polea baja, el agarre de la polea a la altura de mis rodillas. Te dejo aquí estas últimas explicaciones para que lo puedas ver. Uno de los errores más comunes cuando se está haciendo cruce de poleas, ya sea polea alta, media o baja, es pensar en juntar las manos sin tener las manos súper pegaditas a nosotros. ¿Esto por qué pasa? Pues bien, porque estamos levantando más peso del que podemos soportar. Cuando hagas este movimiento, da igual en la posición en la que lo hagas, piensa en juntar los codos. Tus manos van a ser las primeras que se van a juntar, pero si tu intención es juntar los codos, tu pectoral va a ser el máximo responsable. Y si además, cuando haces el movimiento, al abrir los codos, echas tu cuerpo hacia adelante, tu pectoral se va a estirar más. Cuando cierras los codos y echas tu cuerpo hacia detrás, tu pectoral va a tener más capacidad de contracción. Y si no lo sabes, todos los músculos, o prácticamente todos, trabajan en contracción y en estiramiento. Si tú provocas el propio movimiento, más trabajo indirecto se va a estar llevando el propio músculo en cuestión. Pero sobre todo, piensa en juntar los codos cuando hagas este movimiento. Normalmente, cuando se está haciendo un cruce de poleas en polea baja, se hace de esta manera. Normalmente, cuando se está haciendo un cruce de poleas en polea alta, lo estamos haciendo de esta forma. Es decir, que tenemos la polea justo arriba del todo. Consejo que te puedo dar cuando hagas polea baja. En vez de ponerlo abajo del todo, ponlo justo a la altura de tu rodilla. De tus ojos,
o a la altura de tu boca, donde te sientas más cómodo. Y al final, cuando yo haga el movimiento, no voy a empezar desde tan abajo, no voy a involucrar tanto a mi deltoides. Me adelanto un poco, saco pecho y puedo hacer el movimiento. Solamente quiero que pruebes una serie haciéndolo abajo del todo y quiero que pruebes una serie haciéndolo en esta posición. Pruébalo y me cuentas si notas diferencia. He intentado en este vídeo ser lo más conciso posible, lo más al grano, dándote la máxima información posible. Y si te quiero dar más información, nos vamos a un vídeo de media hora. Es muy difícil querer dar mucha información en poco tiempo. Siempre intento dar la máxima información en el menor espacio posible de tiempo. Problema de la sociedad a día de hoy, queremos correr. Y si corremos, no mejoramos. Si yo no tengo ni idea de cómo hacer un movimiento, en este caso centrándonos en el gimnasio, y quiero correr para aprender ese movimiento, lo voy a aprender mal, porque tengo que centrarme en cómo colocarme, cómo hacer el gesto, de dónde tengo que hacer fuerza, cómo tengo que hacer fuerza, por qué lo tengo que hacer así, cómo puedo hacer fuerza según mi situación. Tengo los hombros adelantados, ¿qué es lo que pasa? Sigo haciendo ejercicios de pectoral, tengo que tener esta posición para hacer ejercicios de pectoral, pero claro, mi lumbar se arquea. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Estas son cosas que mucha gente no tiene en cuenta. Y si estás viendo este vídeo y las tienes en cuenta, vas a mejorar. Más lento, pero más seguro. Nos vemos en próximos vídeos. Adiós.